Teme a Dios y guarda sus mandamientos. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. El prudente ve el peligro y lo evita. El imprudente sigue adelante y sufre el daño. Prever el peligro y evitarlo es actuar con inteligencia. Hay que ser muy tonto para no preverlo ni evitarlo. Estas son diferentes traducciones del texto Proverbios 27, versículo 2. El Salmo 84:10 nos dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y en Hebreos 10:25 nos dice la palabra que no dejemos de congregarnos. Dios nos da literalmente pasajes en los que nos muestra mandamientos totalmente claros. ¿Será que le tememos a Dios de verdad? El hijo obediente tiene temor de Dios en su carne y debe de temblar a su palabra. Tal como el pueblo antes de recibir la ley en el monte de Dios, en Deuteronomio 5, porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios viviente y aún viva? Sintió pavor físico el pueblo, porque creían que iban a perecer. Si Dios se nos manifestara como Él es, sintiéramos un pavor inmediato y creeríamos que delante de su presencia nadie puede sostenerse de pie y vivir. ¿Quién es el siervo inteligente? ¿Quién es el que entiende estas palabras? Así el hombre, cuando le llega el mal, debe de tener respeto y temor del que puede acabar con su alma en el infierno, para no volver a cometer pecado. Creo yo que uno de los principios perdidos por el hombre para no temerle a Dios es este. Y una muy mala interpretación es decir que a Dios no se le debe de temer con temblor reverente y en un contexto literal de miedo. Mi corazón me dice que sí. Así le temía a mi padre cuando sabía que me iba a castigar con vara. Yo temblaba de miedo físico. Después le decía a mi padre: mi hijo, es por tu bien, cuando crezcas me agradecerás. Por eso mi padre terrenal esperaba que confesara mi pecado para perdonar. Pero él me decía: no vuelvas a hacer esto, porque si no te castigo más fuertemente. Así, por la confesión de nuestros pecados, somos lavados por la sangre del justo juicio de Dios y perdonados nuestros pecados, pero no se puede volver a repetir el mismo error. ¿Quién es el siervo inteligente? El que se esconde del mal, vive el peligro y lo evita. Proverbios 27, versículo 12. El temor físico en el monte era totalmente literal para el pueblo. Al observar el estruendo y los truenos y el sonido en el monte que humeaba, temblaron y se pusieron de lejos. Esto está en Éxodo 20, versículo 18. Y más abajo en el versículo 20 nos dice la palabra, se habla también de un temor espiritual. Dios vino a probaros para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Ahora ya entiendo por qué mi padre me castigaba duramente y agradezco su enseñanza, a pesar que solo le guiaba la conciencia en ese momento. Yo estuviera perdido si mi padre no me hubiera reprendido y castigado. En Mateo 10, versículo 28 nos dice la palabra: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Delante de Dios nadie puede permanecer parado. ¿Tú crees que Dios es uno? Dice la palabra en Santiago capítulo 2 versículo 19. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan delante de su presencia. Los seres que estaban más cerca de Dios temen. El Señor estaba sentado en su trono y los querubines cubrían sus rostros con 2 alas, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Eso lo encontramos en Isaías capítulo 6, versículo 1 al 2. Y decía el mismo Isaías: ay de mí que soy hombre muerto.
Concluimos pues que el pueblo, los profetas, los demonios, los ángeles y querubines temblaban de temor delante de su Creador. ¿Por qué el hombre no? ¿Será porque nunca hemos estado delante de su presencia? ¿O será que nos hace falta mucho que cambiar todavía para entender qué es estar delante de nuestro Dios? Con esta reflexión concluimos el día de hoy. Dios les bendiga y un feliz día.